Hoy en día el 90% de las empresas en México, que es nuestro foco el día de hoy, ha transformado su relación con los clientes. Es decir, hay una mejora en cómo visualizo mi negocio, cómo lo cuido más, cómo hago que funcione al mejor nivel. Las empresas han buscado más esta solidaridad interna, solidaridad con el cliente, solidaridad con el entorno. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Nos acompaña hoy el maestro Daniel Barrera, licenciado en Finanzas y Contaduría, especialista en marketing con más de 20 años de experiencia en asesoría de negocios y quien se ubica en el top 5 iberoamericano de coaching empresarial. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Mónica. Un gusto estar con ustedes. Daniel, para entrar en materia, háblanos sobre el panorama general de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, a un año y medio de pandemia que tanto les ha afectado. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este panorama ha sido, de entrada, yo diría que muy cambiante. Hemos vivido un proceso que ha puesto a prueba nuestra resiliencia, nuestra capacidad de adaptarnos, nuestra capacidad de ir, pues, tomando cada día, cada semana como una nueva situación. El panorama lo vemos nosotros como firma que acompañamos a dueños de negocio en nuestros programas, en lo que hacemos, pues en un reto diario que hoy podría decirte que la crisis que ha generado todo este año y medio que bien mencionas ha alterado mucho el estilo de vida de todos los que estamos viviéndolo, por supuesto, y ha afectado la economía en diferentes aspectos. El sector mediano, hablando de pymes en México, que es la base de nuestro Producto Interno Bruto, es hablar de empresas que se encuentran obligadas hoy a modificar sus procesos productivos, principalmente, y la manera en la que están interactuando y comercializando sus productos. Es lo primero que te diría. También te diría que, hablando de clientes, ya que toco la parte comercial, hoy en día el 90% de las empresas en México, que es nuestro foco el día de hoy, ha transformado su relación con los clientes y ha sido su mayor preocupación. ¿Por qué? Porque hay un decremento en ventas, sin duda, la capacidad de consumo, la derrama económica y el flujo disponible para el gasto se ha visto contraído y sobre todo ha incluso llevado a algunos a una suspensión de actividades totalmente y ha tratado de reinventar a través de puntos de venta, a través de diferentes medios de entrega, a todo lo que es el comercio electrónico que ahora hemos vivido y sobre todo cambios de prioridades en los consumidores. Es lo que está enfrentando una pyme hoy muy fuerte. Ya no puedo consumir como consumía antes. Hoy tengo otras prioridades, tengo menor capacidad de pago y sobre todo, hablando ahora de esos clientes también, lo que se está enfrentando es mucho el retraso en la cobranza. Yo te diría que hoy, en la mentalidad de dueños de negocio, debemos pensar muy bien en la claridad que estamos generando para el negocio. Esta pandemia nos hace pensar mucho en darle claridad y control a nuestros negocios. Hablando de operaciones, te podría decir que la renegociación de las condiciones ha sido un común denominador en las pymes, el buscar nuevas formas de operar. Y pongo un ejemplo, la manera en la que alguien estaba antes consumiendo un producto o servicio, la velocidad de recompra, el ticket promedio se ha modificado muchísimo. El tener un inventario que no se desplaza es al final un uso de fondos que está ahí, que se tiene que traducir en venta y en utilidades. Y por supuesto hay mucha inseguridad en los cambios de precios. La fluctuación en mi operación, la disminución en ventas ha obligado a muchas empresas a cambiar sus precios, a incrementarlos, por supuesto, o a sacrificar algún margen de la ganancia que venían teniendo. Otro punto que te diría es el talento. La perspectiva hoy en la preservación del bienestar de los colaboradores. El formar equipos comprometidos y sobre todo con esta afectación psicológica que estamos viviendo, esta motivación que se ha visto mermada por no tener ese contacto social,
nos ha generado una necesidad de crear más aspectos motivacionales, vincular más emocionalmente a los colaboradores y, por supuesto, a evitar el mayor despido, el mayor recorte. Y por último, te diría todo lo que tiene que ver con la motivación de las personas. Es un tema clave porque actualmente los equipos de alto desempeño, la adaptación a la pandemia y la situación que estamos viviendo, necesita tener equipos enfocados, con metas claras y sobre todo con una clara rendición de cuentas, con una cultura que permita que, a pesar de estar a distancia, a pesar de tener poco contacto presencial, sé mi responsabilidad, soy capaz de atender mis responsabilidades y de cumplir metas. Entonces, esa conexión emocional y motivacional es fundamental hoy en día. Y ahora dime, entre los rubros más perjudicados por el confinamiento, ¿cuáles estarían? ¿Y cuáles han demostrado mayor capacidad de adaptación y resiliencia a esta nueva normalidad? Correcto, correcto. Sí, por supuesto que hay diferentes situaciones para cada quien. En primer lugar, hay una clara diferencia en lo que es la parte de servicios. Lo que es los servicios y el turismo, sin duda, se vieron muy afectados. Es una situación que, pues, basado sobre todo en experiencias. Pensando en lo negativo, bueno, está el sector textil también. El sector textil tuvo una caída importante en todo lo que fue el insumo, en lo que fue los acabados textiles. ¿Por qué? Porque el consumo, por supuesto, y el cuidado de esa apariencia, la compra de ropa, todo lo que son vestidos, etcétera, la gente dejó de salir tanto como salía antes y hubo un impacto duro en esa industria. Por otro lado, la construcción también se vio muy afectada, un sector que, como sabemos, es detonante de muchos aspectos. Fue un sector que cayó incluso al cierre del año pasado hasta un 20.9%, pese a haber sido considerado esencial en su momento para permitir operación continua. Por otro lado, también decía lo positivo, hay aspectos positivos, hay sectores que crecieron, hubo un sector tecnológico, por ejemplo, que se vio muy beneficiado, hoy estamos siendo prueba de ello, esta entrevista funciona muy bien y es en línea, antes era algo difícil. El sector tecnológico se ha visto muy beneficiado, el trabajo a distancia, la educación a distancia, nos llevó a tener una mayor capacidad de aceptación del uso de herramientas tecnológicas. También hubo ciertos giros que se dieron se readaptaron o se beneficiaron en términos de operación. ¿Cuál sería esto? El comercio electrónico también, todo lo que es el comercio que hoy recibimos en casa, el llevar a un nuevo canal de distribución el negocio, una Amazon y todas estas marcas que conocemos de transporte y de movimiento logístico, un sector que se vio muy beneficiado, que hoy en día, bueno, aumentaron su economía de escala, mejoraron mucho la capacidad operativa, tuvieron un crecimiento exponencial que incluso empleó a muchas personas, generó derrama económica, y bueno, toda esta logística de entrega y de operación, de entrega a domicilio sobre todo, se vio muy beneficiada. Y por último, también te diría todo el consumo de lo que es el entretenimiento. Hubo un incremento muy importante en todas las herramientas de entretenimiento que tenemos en casa, llámese el streaming, los videojuegos, el consumo de este tipo de entretenimiento televisivo, auditivo. Todas estas plataformas se vieron muy beneficiadas. El tiempo en el entretenimiento, en la creatividad en casa, en la formación, en el entrenamiento de una nueva habilidad y sobre todo también en aprendizaje de nuevas cosas. Dice por ahí un autor que me gusta mucho, se llama Brian Tracy, que si después de esta pandemia no leíste más, es porque lo que te faltaba es ánimo y disciplina, no tanto tiempo, en pocas palabras. Efectivamente, tenemos que acostumbrarnos a ver en la crisis una oportunidad. Y dime, Daniel, ¿de qué herramientas disponen las pequeñas y medianas empresas para hacer frente a todos estos desafíos a los que nos ha orillado la pandemia? Claro, herramientas hay muchas, realmente voy a hablar de las que más funcionan y nosotros hemos trabajado en este acompañamiento que mencionaba. El hablar de herramientas significa también pensar en que se logren llevar a la acción, es decir, hoy el principal
enfoque de una pyme, de un dueño de negocio en mejorar con herramientas es, bueno, ¿qué estoy haciendo para impactar mi negocio y lograr esa continuidad? Y lo primero que te diría es todas aquellas que sean prácticas en tres principales aspectos. El primero, incrementar la productividad y el desempeño. Hoy en día, herramientas como todos aquellos medidores y establecimiento de indicadores del negocio se vuelven clave actualmente. Una herramienta fundamental es tener una planeación estratégica con metas e indicadores que me permitan entender y poder predecir el desempeño. El segundo sería todo aquello que me permita minimizar mis errores. Hoy un error, si antes era caro, hoy es muchísimo más caro. Hoy perder un cliente por una insatisfacción, por un error en mi entrega, por una mala cotización, por una falla en mi producto, es mucho más difícil recuperarlo y sobre todo que regrese o consuma más o al menos lo que consumía antes. Entonces, los mecanismos de control para minimizar errores es una herramienta muy positiva en este tiempo. ¿Y a qué me refiero? A todos aquellos procesos que tengo en mi negocio y la manera en la que me informo sobre su funcionamiento. Y en tercer lugar, reducción de costos. Todo aquello que me permita reducir costos, hoy se considera una herramienta muy valiosa. Eficientar la operación. No queremos empresas más grandes, hoy queremos empresas rentables. La pandemia nos ha hecho voltear a ver qué hago hoy para eficientar en lo que tengo, para eficientar mis recursos, mi personal, mis horarios, todos mis gastos fijos, mis gastos variables. ¿Qué hago para que mi empresa esté haciendo más con menos? Eso es muy importante. Y por último, diría que también considerar todas aquellas opciones que mitiguen la pérdida financiera. Es decir, cambiar la forma de administrar mi marca y relacionarme con mis clientes. Ejemplo, quizás mejorar mis rutas, la logística de entrega para hacer más eficiente el camino que seguí. Mejorar los horarios de mi tienda para que mis clientes tengan la capacidad de visitarme cuando antes no era posible que tuviera abierta mi negocio. La negociación con proveedores, tener otros plazos, otro tipo de esquemas de anticipos, de tiempos de pago, o en este caso, proteger sobre todo de manera directa la salud y el bienestar de mis trabajadores. Hoy tenemos empresas que tienen un psicólogo y un médico de planta que antes no tenían por el bienestar físico y mental. Son herramientas que hoy no podemos dejar de considerar y sobre todo tenerlas en un sistema de consistencia interno que funcione constantemente de manera correcta. Ahora bien, dada la incipiente cultura de planeación estratégica en muchos negocios en México, ¿piensas que la pandemia va a modificar o ya modificó la situación de los pequeños y medianos empresarios y estos estarán más abiertos a la posibilidad de recurrir a la asesoría, al coaching? Sí, por supuesto. Yo te podría decir que hoy más que nunca, cuando platicamos acerca de nuestra situación, la pandemia nos favoreció mucho a nosotros. Y lo voy a explicar en tres aspectos. El primero de ellos es que somos lo que pensamos en muchos sentidos. Y también el 90% de lo que nos pasa, seguramente lo has escuchado, depende de nuestra actitud y de cómo percibamos lo que pasa. Nosotros lo primero que hemos valorado en este tiempo es que la palabra crisis representa muchos temas, representa un cambio, representa una presión muy fuerte, representa una frustración, sentido de escasez, de no saber qué pasa, de no saber a dónde vamos. Entonces, lo primero es la mentalidad. Hoy el dueño de negocio está abierto a pensar de manera distinta. Algunos se vieron obligados, otros por decisión propia, pero esta resistencia al cambio hoy ha disminuido porque hay un mayor sentido de necesidad de cambio por la insatisfacción que se vive, de buscar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, la apertura es mucho más y primero porque hay mejor calidad de pensamientos, es decir, hay una mejora en cómo visualizo mi negocio, cómo lo cuido más, cómo hago que funcione al mejor nivel, cómo es que lo que sucede estoy maximizándolo, como ya decía, y del mayor desempeño posible. El segundo punto es, hay más apertura a un plan de acción, a una estrategia. Hay más apertura a dejarse acompañar, a dejarse ayudar por alguien que es un experto en el área, por alguien que ya pasó por ahí y por alguien que, bueno, es una sana exigencia, que es una sana
demanda de tu tiempo, de tu esfuerzo y que te da claridad, como decía al principio. Y por último, hay necesidad de resultados diferentes. La gente está buscando algo diferente y eso hace que la resistencia disminuya. Estoy insatisfecho, necesito un cambio, estoy más abierto a los primeros pasos y, ¿por qué no?, a un soporte, a que me acompañes y me hagas salir de esta situación a través de herramientas y de una guía que funciona con acciones concretas. Daniel, ahora que mencionas que hay empresas que ya tienen un psicólogo, un médico para atender al personal, ahora que dices que los empresarios, aún los pequeños, están ya dispuestos a dejarse asesorar, acompañar en todos sus procesos, me surge esta inquietud. ¿Crees que al final de cuentas, y no obstante la mayor dependencia que tenemos ahora de las herramientas tecnológicas para seguir adelante, esta crisis nos está haciendo retomar una mirada más humana, incluso de los negocios? Sí, es una excelente pregunta. Sin duda hoy estamos pensando más en esa parte humana, como bien lo dices, en ese sentido de responsabilidad social y en ese cuidado y bienestar, no solamente internamente, sino hacia todo el ecosistema en el que trabajamos. Yo te puedo decir que hoy gran parte de lo que sucede en la empresa parte de cómo estoy pensando en el bienestar y de manera más humana en lo que pasa en mi equipo. El hecho de que un dueño de negocio hoy tenga un espacio para poder hablar con la gran mayoría de su equipo sobre cómo se sienten, sobre cómo están en casa, sobre cómo va la familia en términos de la pandemia, sobre el estado emocional, el estado de salud, el estado pues psicoeconómico, psicosocial y todo lo que estamos viviendo, es algo a lo que más tiende. Nosotros, por ejemplo, lo hemos notado, cada vez nos piden más un acompañamiento en términos de enfoque, de compromiso, de unidad con el equipo, de generar esa vinculación en un círculo de confianza. Hoy quizás conozco más a mi gerente de planta, conozco más a mi director de finanzas, porque hay más tiempo para eso y se ha propiciado. Bien dicen que como mexicanos además somos muy solidarios. Las empresas han buscado más esta solidaridad interna, solidaridad con el cliente, solidaridad con el entorno y generamos más espacio a eso, a pensar en el otro, a buscar la forma de subsistir y de salir adelante en conjunto y de preocuparse más por un bienestar y sobre todo un bien común. Hoy las empresas, y con esto termino, el bien común se traduce en esa visión compartida, ha tomado más fuerza. Ha habido juntas, espacios, sesiones de coaching donde nos ha pasado que nos dice el dueño, no sé qué hacer, ya estamos en un punto crítico, ¿cómo podemos resolverlo? Y la empresa empieza a voltear un bien común y no un beneficio unilateral. Hoy es más voltear qué nos conviene a todos por el bien común y la visión compartida. Y eso creo que es un gran ejemplo de lo que preguntas. Pues resulta alentador saber que la pandemia, la contingencia sanitaria, el confinamiento trae también buenas noticias, puede traer buenas noticias a partir de la solidaridad, de una buena actitud y de estar dispuestos a aprender y reaprender todo el tiempo. Daniel, te agradezco muchísimo tu tiempo y esta charla. Y antes de despedirnos, quiero pedirte que compartas con nuestro auditorio qué libro estás leyendo. Excelente, con mucho gusto. Les quiero compartir el libro que estoy leyendo, que es de mis favoritos, que de hecho lo estoy leyendo como por cuarta o quinta vez, que se llama Solo una cosa. Es un libro de cabecera, es un libro de Gary Keller y de John Papacer, y es un libro que habla precisamente de la importancia que tenemos que entender de lo que significa enfocarnos en lo más importante y lo que más produce resultados en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Es algo que nos permite entender integralmente que estamos en lo que debemos estar y que estamos enfocados de manera productiva defendiendo nuestro tiempo para lo importante. Pues te agradecemos mucho, Daniel Barrera, por tu tiempo, por esta charla sobre las alternativas que existen para el éxito de las pequeñas y medianas empresas y esta visión que nos compartes sobre cómo enfrentar la crisis. Muy amable. Un placer, gracias por la invitación, que estén muy bien. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó,
dale like.